transparencias que les voy a ahorrar, porque además en 10 minutos no sería posible pasar por todas ellas, pero sí, me gustaría dar algunas ideas fundamentales sobre la contribución del ferrocarril y del ferrocarril de alta velocidad en particular a la sostenibilidad del transporte. En primer lugar, es muy importante recordar que el transporte pues, es una parte fundamental dentro del engranaje complejo del turismo y, por lo tanto, pues, la contribución que puede hacer el transporte a la sostenibilidad pues, es muy significativa. Yo no querría aquí, más siempre cuando tenemos compañeros y amigos de otros modos de transporte, pues hacer aquí una loa del tren, que por otra parte es bien conocida, las grandes ventajas que puede tener el tren. Simplemente decirles que si dedicasen 10 segundos a pensar cuál es el modo de transporte menos sostenible, pues 10 segundos. El modo de transporte menos sostenible es un gran tren diésel vacío. Es decir, el tren no es sostenible por ser tren. El tren es sostenible en la medida en que es un modo de transporte que tiene dos grandes ventajas. Una primera, que es grande y por tanto, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del consumo de energía y por tanto de las emisiones, pues tiene unas economías derivadas de su propio tamaño. Eso lo comparte, por ejemplo, con los barcos o con grandes aviones. Es decir, a medida que el vehículo de transporte es más grande, pues consigue unas grandes ventajas de todo tipo y también, desde luego, desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero evidentemente hace falta que sea grande y que esté lleno, que esté razonablemente ocupado, porque si es grande y encima ser grande está vacío, pues no es especialmente rentable. Y esto es importante porque, como veremos, la puesta en valor de la sostenibilidad tiene mucho que ver con el factor de carga y con el aprovechamiento que consigamos en los trenes. En segundo lugar, la gran ventaja desde el punto de vista del consumo de energía, de las emisiones del ferrocarril, es que el ferrocarril es fundamentalmente eléctrico. El hecho de tener el ferrocarril fundamentalmente electrificado pues tiene dos grandes ventajas. Una primera, que se consume menos energía. Una segunda, más importante todavía, que es que proporcionalmente las emisiones de CO2 son mucho más reducidas. Y una tercera ventaja, que es que además, en el caso particular del ferrocarril, podemos utilizar el freno regenerativo. Si alguno de ustedes ha venido en el AVE de Madrid ayer, pues seguramente, o esta mañana, habrá tardado pues un poco más de hora y media, 1 hora 40 minutos, en recorrer los 343 kilómetros de Madrid a Córdoba por ferrocarril. Pues esos 343, el tren ha ido el 60% del recorrido en punto muerto, lo llamamos inderido, es decir, sin consumir nada de energía. Porque el ferrocarril tiene la gran ventaja del guiado y, por tanto, que puede, digamos, tiene una inercia, muy poco rozamiento y, por tanto, puede ir muchos recorridos sin consumir energía, aprovechando la propia inercia. Pero es que además, aproximadamente un 15% de la energía que consume la devuelve a la red al frenar y, por lo tanto, el consumo de energía neto es muy inferior. Por tanto, trenes grandes con un buen factor de aprovechamiento y trenes eléctricos con unas buenas condiciones para poder regenerar, podemos decir que es un modo de transporte singularmente sostenible. Pero tampoco nos debemos engañar en el sentido de que el tren ni ningún modo de transporte vale para todo. Es decir, cada uno de los modos de transporte, un tren, sea de alta velocidad, sea convencional, no deja ser una máquina que tiene un punto óptimo de funcionamiento. Tiene su óptimo funcionamiento desde el punto de vista económico o energético o de la producción en unas determinadas distancias, en unos determinados grados de ocupación, en una determinada forma de aprovechar. Y generalmente un viaje ligado al turismo, o cualquier viaje, en general requiere hacer diversas etapas y lo más razonable es encontrar la manera de que el viaje más sostenible sea el que se haga cada una de las etapas o partes del viaje en el modo de transporte que sea más sostenible, en función de las ocupaciones, las densidades de carga que pueda haber en cada uno de los modos. Y en ese sentido, creo que una labor que podemos hacer y que en Renfe estamos intentando hacer es tratar de buscar la intermodalidad de forma que el conjunto del viaje sea lo más sostenible posible y, por tanto, podamos encontrarnos pues, tanto con los aviones como los coches de alquiler, cada uno de los tramos correspondientes, para conseguir el mejor balance global del conjunto del ciclo del transporte, que es lo que importa. En este sentido, hay dos cosas que me gustaría hacer hincapié
Una sería, lo tiene las transparencias al final, las acciones que en Renfe estamos haciendo para, por una parte, incrementar la movilidad en el ferrocarril y, por otra parte, complementarnos con otros modos de transporte, porque si los trenes no están llenos, pues como he dicho antes, por mucho que cada tren consuma relativamente poca energía, por cada viajero al final tiene una repercusión importante tanto en energía como en emisiones. En ese sentido, al final de las transparencias que tiene a su disposición, pues están relacionadas a una serie de medidas que hemos empezado el año pasado y las que vamos a seguir, tales como la conexión, primero, de trenes de distintos niveles entre sí, con un billete único, trenes de largo recorrido AVE con trenes regionales. En segundo lugar, la gratuidad del billete de cercanías, de forma que todos los viajeros del AVE que llegan a una estación donde hay servicio de cercanías pueden utilizar gratuitamente el billete de cercanías en destino. En tercer lugar, hemos empezado también en Jávea y en la zona de Málaga billetes combinados con el autobús, de manera que puedes llegar en tren hasta una determinada estación, pues a Valencia o a Málaga, y a continuación continuar en autobús hasta destino con un único billete y con la garantía de puntualidad. Y estamos avanzando también con numerosas compañías aéreas en también procurar enlaces combinados y billetes, de manera que permita que cada uno de los modos de transporte se especialice en el tramo en el que puede obtener mejores ventajas económicas y, desde luego, ambientales también. Por tanto, digamos, esa es una de nuestras contribuciones en el corto plazo o en nuestra gestión a la mejora de la sostenibilidad. En otro campo, por supuesto, una mejora de los grados de ocupación de los trenes pues producirá indudablemente pues una mejora en el grado de sostenibilidad del sistema de transporte y, por tanto, del conjunto del sector turístico. Hay una reflexión última que quería hacerles, porque es una cuestión generalmente bastante polémica, en la que me gustaría que fuésemos capaces de transmitirles una idea suficientemente clara. Una de las cosas que puede hacer el ferrocarril por mejorar su sostenibilidad es utilizar trenes más rápidos y correr más. Esto parece una contradicción, porque aparentemente dices, hombre, un tren, cuanto más corra, pues consume más. Bueno, en primer lugar, eso no necesariamente es así. Todos tenemos la experiencia de nuestro propio coche, que en ciudad pues consume mucho y en carretera consume menos, y la velocidad media es diferente. Hay una serie de razones técnicas que no voy a dar aquí, pero en fin, está suficientemente demostrado que, en contra de la intención general, el tren de alta velocidad, en general, no solamente no consume más, sino consume menos que el tren convencional. Pero eso no es importante. Lo verdaderamente importante es lo siguiente. Si cualquiera de ustedes va en tren de alta velocidad de Madrid a Sevilla, producirá unas emisiones de gas de efecto invernadero de aproximadamente 9 kilos. Es decir, aproximadamente lo que pesa nuestra maleta, una maleta aérea más bien, no una maleta ferroviaria que suelen pesar mucho más. Pensemos 9 kilos que producimos de emisiones y vamos de Madrid a Sevilla en el tren de alta velocidad. Si fuésemos en un tren convencional que no existen, serían unos 10, 11 kilos, un poco más, pero no significaría nada más. Si vamos en coche, podemos estar hablando de 45 kilos, si el coche lo ocupan aproximadamente 1,2 personas, que es la media que ocupan el coche. Y si vamos en avión, estamos hablando de 60 kilos, es decir, más o menos lo que pesa una persona delgada. Evidentemente no yo, una persona delgada produce unas emisiones en un viaje de esta distancia parecido a su propio peso, y si va en tren de alta velocidad, parecido al peso de su maleta, ¿vale? Por tanto, la diferencia es suficientemente significativa como para que veamos que, en la medida en que el tren de alta velocidad es capaz de captar viajeros del avión o del coche, el conjunto del sistema de transporte mejora mucho sus emisiones. Y justamente el tren, en la medida en que es más rápido, es capaz de captar más viajeros de otros modos de transporte. A lo mejor cada viajero del mismo tren, al aumentar un poco la velocidad, aumenta un poco el consumo, pero el conjunto del sistema disminuye. Tengo aquí una diapositiva que está hecha sobre el caso de la línea Madrid-Barcelona, tratando de ver cuál sería el conjunto de las emisiones que se producirían en el caso de que el tren fuese aumentando su velocidad. Si el tren aumenta su velocidad, aquí tenemos en la parte de abajo, aumenta un poquitito su propio consumo, de manera que la parte de azul clarita es las emisiones producidas por los viajeros que van en el tren. Evidentemente, al aumentar la velocidad media del tren, pues está aumentando las emisiones que por cada viajero se producen en el tren. Pero tenemos aquí la llamada curva de las 3 horas, que explica, es una curva empírica, que explica la cuota de mercado que tiene el tren frente al avión en función del tiempo de viaje.
Cuando el tiempo de viaje del tren es mayor de 3 horas, el tren típicamente tiene una cuota de mercado por debajo del 50% y no se producen grandes mejoras al reducir el tiempo de viaje. Cuando, por el contrario, el tiempo de viaje del tren está por debajo de 2 horas, pues tiene una cuota de mercado típicamente por encima del 80% y tampoco se producen grandes mejoras. Pero entre las 2 y las 3 horas sí que se producen grandes ganancias de cuota de mercado al reducirse el tiempo de viaje. Por tanto, si somos capaces, y aquí está hecho, de encontrar la ecuación de esta curva, nos dice la ganancia de cuota de mercado que tiene el tren al aumentar su velocidad frente al avión. Si esto lo llevamos al cálculo de las emisiones que se producen en el avión, por los viajeros que son sutiles y trasvasados, nos encontramos con que las emisiones del avión se van reduciendo, no porque el avión emita menos, sino porque van menos viajeros en el avión y por tanto menos viajeros. Este ejercicio, como curiosidad hecho para la línea Madrid-Barcelona, nos daría, en la situación actual, 2012, del factor de emisiones por cada kilovatio hora, que era en ese año 168, nos conduciría a que la velocidad óptima desde el punto de vista energético del tren de Madrid-Barcelona sería una media de 334 km por hora y una velocidad máxima de 399 km por hora. Es decir, que hasta 399 km por hora, la velocidad máxima, que nos producía esa media de 364, nos estaríamos desde el punto de vista favorable de la reducción de emisiones. Si fuésemos más deprisa, ya no, porque por una parte seguirían aumentando las emisiones que produce el tren y por otra parte ya no captaríamos mucho más viajeros del avión, estaríamos ya en la parte de la curva a las 3 horas, en esta parte de izquierda, que pueden ver en la curva de abajo de la izquierda, pero de abajo de la derecha, que nos muestra que ya en esos tiempos de viaje no se producen grandes ganancias. Esto es un ejercicio casi curioso o recreativo, pero me gustaría mandar el mensaje, o que detrás de esta transparencia estuviese el mensaje que no asociemos siempre velocidad a consumo excesivo, sino que la velocidad es una palanca fantástica para conseguir que el tren capte cuota de mercado en aquellos segmentos de distancia y de volumen en los cuales es más eficiente, y que incluso, a veces, aumentando el consumo de energía y las emisiones del ferrocarril, el conjunto del sistema de transporte puede tener una reducción global de las emisiones en su conjunto. Y es lo que tenemos que ver, cómo somos capaces de optimizar el conjunto del sistema de transporte y no cada uno de los modos de transporte. Esto es muy relevante porque ya saben que en el debate, que siempre está en la opinión pública, y más en tiempos de crisis como el actual, entre la construcción de nuevas líneas de alta velocidad o la reforma de las existentes, pues hay mucha gente que, sin duda, con argumentos poderosos, sostiene que es mucho mejor adaptar las líneas existentes a 200 km por hora y que desde el punto de vista de la sostenibilidad es lo mejor. Bueno, cuando en las distancias típicas españolas que se mueven los viajeros de típicamente 300, 400, 500 kilómetros, en esas distancias con velocidades máximas del tren de 200 km por hora estamos en tiempos de viaje siempre por encima de las 3 horas. No hay ni una sola relación ferroviaria que con velocidades máximas de 200 km por hora estemos por encima del 50% de cuota frente al avión. Es imprescindible para tener una cuota relevante y por tanto para producir un efecto significativo en el conjunto del corredor, tener tiempos de viaje por debajo de las 3 horas, típicamente en el entorno de las 2 horas y media, 2 horas y cuarto, para que el tren en aquellos corredores que tengan la suficiente densidad consiga este efecto. Por tanto, los mensajes que se van a transmitir, el tren tiene mucho que hacer, lo puede hacer fácilmente, pero tienen que ser trenes que se complementen con otros modos de transporte, trenes que funcionen en las rutas con densidades adecuadas y con distancias adecuadas, trenes eléctricos, trenes llenos y trenes capaces de conseguir la optimización global del sector.